la labor que nos has encomendado para que en todo esto nos deleitemos, nos regocijemos, resplandezcamos con gozo espiritual, el gozo que produce tu palabra, que penetra y produce ese fruto en nosotros. Para orientarnos pues en esta hora y también a través de la semana, a andar en pos de ti y a servirte, a darte a conocer y a esperar, porque ciertamente volverá nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, porque nos vendrá a llevar a estar en la presencia de nuestro Creador, nos llevará a estar en su presencia para adorarle para siempre. Que sea esta hora un tiempo de adoración, un destello de lo que aún vendrá, en lo cual nos regocijaremos todos los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Te damos gracias, Padre, por cada uno aquí presente. Encomendamos la necesidad de cada uno y de la familia que representa. Pedimos tu misericordia, que tú proveas, que tú atiendas a cada uno según la necesidad que tiene, que tú conoces mejor que nosotros, que tú atiendas según tus riquezas en gloria, que serán perfectas. Para tu gloria te lo pedimos, con acciones de gracias. Amén. Puestos en pie, cantaremos el himno 140. Himno 140. Amen.
21 de Mateo. Capítulo 21 de Mateo. Y al leer, dar gloria a Dios, exaltar su nombre por su voluntad sabia, perfecta, eterna, que ha obrado a favor de la redención del hombre, lo cual esta mañana descansamos, lo cual nos regocijamos al cantar y también al leer nuevamente su palabra en voz alta, de manera pública, unidos, dando gracias a Dios porque se ha revelado a nosotros, que ha enviado a su Hijo para que podamos vivir en comunión con Él. Leamos el 1 al 17, el capítulo 21 de Mateo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os quiere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene aquí, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba atrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó allí. Para exaltar a Dios, para adorarle, para servir, para estar delante de Él, dispuesto a ser usado como Él quiere, para adelantar sus propósitos. Ofrendamos también esta mañana con esa misma actitud, con ese deseo de que de lo que Él nos ha dado, que de la manera pobre e insuficiente que podamos obrar y servir aún con nuestros recursos económicos, sea proclamada la gloria de Dios, sea conocido su nombre, sean elevados a Él, hosana,
aquí donde Él nos ha puesto, que alumbremos y seamos efectivos en esa obra que nos ha encomendado. Vamos a ofrendar al Señor con acciones de gracias, a ofrendar a Él la oración, de que Él nos dirija, nos guíe en el uso, en la administración de estos recursos, para que sean solo para su honra. Hermanos, nos pueden ayudar esta mañana recibiendo esta ofrenda. Oremos. Padre Santo, bendito sea tu nombre y alabado tu Señor. Gracias, Padre, por el día de hoy, por traernos aquí a tu morada, Señor, para que podamos alimentarnos, Señor, de tu palabra, de tus enseñanzas, para que esas enseñanzas se queden en nuestros corazones, Señor. Padre, te necesitamos tanto, nuestra incapacidad de proveer nada para nuestra vida depende de ti, de tu misericordia, de tu gracia. Te pedimos que tu gracia sea derramada en cada una de nuestras familias, Señor, y que tú endereces nuestros caminos siempre y nos guíes, Señor, proviendo para nosotros los recursos necesarios para mantener a nuestras familias, pero también el alimento espiritual que no debe faltarnos nunca, Señor. Tu palabra santa y divina, Señor, que nos guía, que nos prepara y que nos despierta, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por este momento, por este día. Bendice todo lo que hagamos, porque para tu gloria lo hacemos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que estas ofrendas y contribuciones sirvan para, Señor, que otros puedan escuchar de tu palabra y puedan despertar de su letargo, Señor. Amén. Para que sea tu obra engrandecida en el mundo, Señor, y para que sean salvos los que han de ser salvos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te oramos y te pedimos, Señor. Amén. Gracias, Señor.
vuelvan a abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 21. Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 1. En el pasaje que hemos leído, nuevamente es resaltado y nos recuerda a Dios a través de la palabra que Él preserva para nosotros y preservará siempre hasta el final. Es el poder y la autoridad de Dios que prevalecen. Es el poder y la autoridad de Dios que llevan a cabo siempre lo que Él quiere. Lo hace siempre a pesar de la oposición, la interferencia que el hombre quisiera presentar a ese plan. El poder y la autoridad de Dios, siempre adelantando el plan divino, el plan eterno, a pesar de los intentos humanos por frustrarlo, por obstaculizarlo. Los que se agolpaban en ese día y recibían a Jesucristo, lo hacían de una manera muy esmerada, muy efusiva. Lo hacían de una manera quizá improvista, de una manera muy nacida de la emoción del momento. Cortaban las ramas y las ponían. Y así por el estilo. ¿Será que esa es la adoración que esta mañana también hemos traído y que hemos tendido delante de Dios? Algo que de camino fuimos reuniendo, de camino fuimos preparando para en este momento presentar delante de Él un culto. Será un culto que le exalta, un culto que contribuye a adelantar su propósito y su voluntad en el mundo. El pasaje que hemos leído nos muestra también la ceguera de los que se agolpaban ahí junto al camino y recibían a aquel que venía sentado en aquel asno. La ceguera en verdad. Era la entrada triunfante, era la culminación de un plan de Dios a través de su Hijo Jesucristo sobre la tierra, en la tierra, a favor del pecador, para que fuera redimido, reconciliado con Dios. De esa manera espiritual, no por méritos propios, sino por los méritos de Cristo a su favor. Y es un plan que Dios ha deseado, que Él ha revelado, que Él ha ejecutado de principio a final, siempre y completamente por voluntad suya y por los recursos o por lo que Él mismo ha provisto. Lo ha hecho sin depender de la humanidad, sino a pesar de la humanidad. Lo ha hecho a favor de la humanidad y no teniendo en cuenta los méritos o lo que pudiera aportar la humanidad, pues no era nada, sino enemistad lo que recibió a Jesucristo. No había sino enemistad en el corazón contra Dios, a pesar de lo cual Dios quiso enviar a su Hijo a tomar nuestro lugar y a pagar el precio que cada uno de nosotros debemos por el pecado. ¿Cuál confianza podría haber en nosotros mismos? ¿O cuál confianza podría haber en aquellos agolpados junto al camino, en ellos mismos? Lo que Cristo nos enseña, lo que Dios a través de su palabra nos recuerda esta mañana,
es que nuestra mirada debe estar puesta en Él, en lo alto, no en el hombre, en lo terrenal, en lo que está a nuestro alrededor, sino en las glorias de aquel que nos llama por su misericordia a poder no solamente verlo, sino a morar eternamente a su lado. Son las glorias de Dios y de su obra, la gloria de Cristo y de su sacrificio, la gloria en la cual estábamos totalmente, completamente destituidos, en lo cual podemos nuevamente no solo mirar, sino también descansar, en lo cual podemos regocijarnos esta mañana y de lo cual debemos proclamar hasta que Cristo venga nuevamente, venga a llevarnos para siempre con Él a su morada celestial. Nos enseña el pasaje que debemos de desconfiar de nosotros mismos, de nuestro razonamiento, de nuestros juicios, de las conclusiones a las que podamos llegar en nuestra manera de pensar o bajo la presión de los que nos rodean, de las ideologías, de los pensamientos, de las conveniencias del mundo en el que vivimos. Desconfiar de todo cuanto sea aparte de Dios, que no provenga de la instrucción misma de Dios a través de su palabra y de su espíritu para ser aplicado en nuestra vida. Citando de Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Leemos en el versículo 14: el hombre natural, así como usted y yo somos cuando nacemos, en ese estado pecaminoso, destituido de la gloria de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, es decir, nace incapaz, nace sin poder discernir lo celestial y lo espiritual, sin poder entender, sin querer, sin desear lo que es de lo alto. Nace en su estado natural sin percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque han de ser discernidos solamente de manera espiritual, a través del Espíritu, por la instrucción, por la aplicación de esa palabra a nuestro entendimiento, a nuestra conciencia y a nuestro corazón, para que no solo conozcamos, sino que procedamos, respondamos a la verdad, según lo que ha de ser en verdad espiritual, lo que ha de ser en verdad para honra y gloria de Dios que nos llama. En nuestro estado natural hay en verdad locura. En nuestro estado natural de incapacidad, de insuficiencia, no hay conocimiento en verdad, sino ceguera. No vemos la gloria, no la apreciamos, ni nos aprovecha. Y la necesidad real del hombre es ser humillado ante esta realidad, ser humillado ante la palabra de Dios para que reconozca el efecto que ha tenido la caída del hombre en el pecado. Una caída que ha venido a afectarlo no solamente haciendo que padezca lo que muchos tildan de enfermedad, como algo de lo cual se puede aliviar por su propio esfuerzo y empeño y dedicación a un mejor enfoque, quizá esfuerzo diligente de observar ritos, tradiciones. No, esto no es una enfermedad, es la misma muerte que se ha apoderado de su alma.
está muerto en sus delitos y pecados, dice Dios del ser humano. Está en esa muerte, en condición no solo destituido de la gloria de Dios, pero incapacitado de poder zafarse, salir de esa situación y resolver el problema que tiene. Está en plena necesidad de recibir, plena necesidad de ser socorrido, plena necesidad de ser salvado, rescatado por los méritos de otro, ajeno a su situación, ajeno a esa condición en la cual nos encontramos en nuestro estado natural. ¿Qué discernimiento tendrían los que recibían a Jesucristo en ese día? ¿Habría un discernimiento espiritual o una respuesta y aún quizá euforia de parte de algunos por rito, tradición o por simplemente el ambiente del momento? Los primeros 11 versículos, especialmente del 8 al 11, es un escenario maravilloso. Numerosa la multitud, tendiendo sus mantos en el camino para que por este encima pasara Jesús y el animal de carne. Cortaban ramas y las tendían en el camino. La gente, agolpados, querían ver, querían estar presentes, querían presenciar y participar de este evento. Era un entusiasmo, en verdad. Era una alegría, un alboroto, un regocijo, una celebración. Y Mateo 16, devolviendo los capítulos al capítulo 16, nos indican que sí, algunos discípulos estaban, por supuesto, presentes. Versículo 15. ¿Quién decís que soy yo?, preguntaba Jesús a él. Y al responderle, Simón Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le responde Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Habían entre los que estaban ahí presentes ese día, agolpados, regocijándose, aquellos que conocían, que creían, que en verdad daban voces de testimonio, porque en ellos el Espíritu había obrado. En ellos la verdad había sido sembrado, había nacido y brotado fruto espiritual por la voluntad de Dios y el poder del Espíritu. Estaban ellos también presentes. Habían también personas perseguidas, pero confiados y esperanzados en que aquel que se había revelado a ellos era aquel Mesías que venía. El Mesías en verdad, no el Mesías que venía a establecer un reino terrenal y a conquistar a los enemigos humanos y a desterrar los poderes que apresaban, que perseguían a los que seguían y creían en Cristo, sino aquel que venía a establecer, precisamente, conocer o aprovechar de esta tierra. Eran personas que Dios en su misericordia había querido redimir, en quien pues había Él querido obrar para que en medio de la persecución, de opresión, en medio de las confusiones, en medio de toda la confusión de este que venía no a establecer un reino terrenal sino espiritual, vivieran confiados y esperanzados de que aunque éste venía y sería crucificado, no sería el fin de todo lo prometido.
sería apenas lo que era necesario que se hiciera y se realizara. Aquellos, muchos de ellos, aquellos que están agolpados por el camino, son los que más adelante, en el capítulo 27, encontramos en el versículo 22, desilusionados por aquel que no viene a establecer un gobierno terrenal, a librarnos de los opositores, reclamando que aquel que se dice ser el enviado de Dios y el Hijo mismo de Dios, aquel que ha venido enviado por Dios a ser solo el rey de judíos, pero de las naciones, rey espiritual de todo aquel que crea en él, reclamando que aquel sea crucificado. ¿Qué haré con Jesús?, pregunta Pilato, aquel llamado el Cristo. Todos le dijeron: sea crucificado. El gobernador les pregunta: ¿qué mal ha hecho? Le gritaban aún más fuerte diciendo: sea crucificado. Qué tremenda ceguera, ¿no es verdad? Que delante de quienes había la revelación de Dios, ante quienes se había proclamado la palabra y se había oído por parte de Cristo, a través de Cristo, la voz de Dios, no veía, no oía, no entendía quién era aquel que estaba con ellos. Y reclamaban su muerte, reclamaban su crucifixión. Ya por parte de los dirigentes, capítulo 21, versículo 15, ya los dirigentes lo habían rechazado. Los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y oyendo a los muchachos aclamando en el templo diciendo: Hosana al Hijo de David, respondieron: no con fe, sino con indignación. Rechazaron el testimonio que Cristo mismo daba y rechazaron el testimonio de la obra de Dios en aquellos que a Cristo reconocían y aclamaban. Rechazaban el testimonio que Dios ha querido aún también a nosotros dar esta mañana, preservar en su palabra. Nos habla y nos declara las mismas verdades, nos revela el mismo Cristo, nos llama a que creamos en aquel que Él ha enviado y confiemos en aquel que ha sido para nosotros el único sustituto y la única esperanza para poder ser librados de esa destitución de la gloria de Dios para siempre. ¿Sí? Podamos ver a aquel que la palabra nos presenta y oír la verdad que a través de la palabra de Dios nos enseña cuál es el camino por el que debemos nosotros de hincar rodillas, tender los mantos, cortar ramas para también por ese camino rendir tributo con nuestra vida, con todo lo que seamos, reconocer aquel que es el Señor, aquel que es el Rey, aquel que es el enviado de Dios, aquel que Dios mismo envió para que por Él seamos salvos. Que aparte de quien no hay camino, fuera de quien no hay esperanza, por cuyos méritos podemos ser sanados, pero aparte de cuyo sacrificio
ninguno verá a Dios. Ninguno verá, conocerá la gloria de Cristo. Ninguno podrá siquiera entender las cosas que Dios nos habla y que nos muestra a través de las Sagradas Escrituras. El capítulo 21 nos enseña que la condición del hombre es bastante crítica y profunda. Aquellos que se presenten abiertamente aclamando a aquel que viene en el nombre de Jehová, también reclaman su muerte, su crucifixión. La ira de Dios, dice el versículo 18, también se revela. Pero el versículo 19 dice que lo que de Dios se conoce, es decir, todo lo que de Dios se conoce, Dios lo manifiesta. Todo lo que Dios ha dado a conocer de sí mismo, Él lo ha dado a conocer por su voluntad, por su gracia y su misericordia. Él lo ha manifestado de su propia voluntad. Las cosas invisibles de Él, cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Pero como el hombre no glorifica a Dios, no responde, a pesar de haber tenido a Dios entre los hombres, a Jesucristo mismo, y haberlo visto, y haber visto sus obras, y haberlo oído, y haber oído sus reclamos, sus amonestaciones, sus llamados de atención, como nuevamente esta mañana recibimos por su gracia. Pero el corazón del hombre, sumido en pecado, envanecido, es el corazón que Dios dice parte de Dios, de su gloria, está destituido. Y que por esa destitución de la gloria de Dios no tiene recurso propio, sino que necesita que Dios de él, de ella tenga misericordia. En el Salmo capítulo 8 y versículo 2 y 1, esta mañana, versículo 16, dice Dios:
desde la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste. Él perfeccionó la alabanza. Acude a la fuerza del divino, del eterno, del Dios único y todopoderoso. No hay quien vendrá al conocimiento y al entendimiento de las cosas que se han de entender y de discernir espiritualmente. Podría ser que muchos piensen que el camino que queda es el agnosticismo. Simplemente creer que es imposible saber con certeza qué es verdad y qué es lo que es de Dios. Pero desconoceríamos lo que Dios nos ha dicho, lo que hemos leído ya. Y mucho de lo que Dios nos dice a través de toda su palabra, cuando la leemos completamente, con detenimiento, con atención, saber que sí Dios da, que Dios sí concede, que sí Dios otorga, que sí Dios quiere dar conocimiento al necio y cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne, salvar al enemigo para que a él le adore. Es el plan de Dios, es el propósito de Dios. Es la revelación de Dios y Él nos da a conocer que es a través de su palabra que Él obra para que su palabra penetre en el conocimiento, en la mente y en el corazón del hombre y convierta al hombre. La palabra es poder de Dios para salvación. Dios se revela y nos revela cómo es que Dios en su voluntad obra. Y nos revela de qué manera podrá haber manifestación, alguna evidencia en nuestra vida de esa obra y ese poder. No será ignorándole, no será desconociendo su palabra, no será caminando por caminos que Dios mismo no nos muestra. Será el fruto que Él producirá a través de los medios
es un grave error. Creer que podemos venir delante de Dios y venir a Él a presentar tributos, que a Él lo exalten de una manera espiritual y real, por muchas palmas o muchas hosanas que le vemos, si no hay en el corazón el nuevo nacer por el Espíritu de Dios. Si no hay en nosotros un conocimiento, más que conocer intelectual, pero un entendimiento de las cosas de lo alto, no habrá fruto en nuestra vida que realmente a Él lo exalte, que a Él lo proclame delante de los hombres. Serán ritos, serán tradiciones, serán costumbres, serán manifestaciones religiosas, faltos del Espíritu de Dios. ¿Qué palabra usa, no? Haced caso, torpes del pueblo. Haced caso, necios. ¿Cuándo entenderéis? El que hizo el oído y verso 13. Por eso va cautivo mi pueblo. Va cautivo por falta de discernimiento. Sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. En el 27, versículo 12, cuando su ramaje está seco, es quebrado, y vienen las mujeres y le prenden fuego, porque no es pueblo de discernimiento. Por tanto, su hacedor no le tendrá compasión y su creador no tendrá piedad de él. Isaías 44, versículo 19. Ninguno reflexiona, no tienen conocimiento ni inteligencia para decir: he quemado la mitad en el fuego y también he cocido pan sobre sus brasas. He asado carne y la he comido, y del resto haré una abominación. Me postraré ante un pedazo de madera. En verdad diríamos que falta de entendimiento. ¡Qué locura! Con el mismo palo con que calienta su almuerzo, forma el ídolo ante el que se postra. ¡Qué locura! Pero así es la falta de entendimiento de los que viven simplemente de manera religiosa, que desconocen la palabra de Dios, no oyen su voz, no andan en pos de su revelación, no han nacido de nuevo del poder del Espíritu de Dios, sino que confían solamente en sus obras o en su propia interpretación de la palabra y no están instruidos y recreados por el mismo Espíritu de Dios que da vida al muerto, que rehace, recrea al que es incapaz, insuficiente. El
que da vida en su nombre, para honra y gloria de su nombre, no para conveniencia nuestra o para librarnos simplemente de una angustia pasajera. No, Él no vino a ser el rey que aplastaba a las naciones y ponía a Israel por encima, a vivir en paz y en plenitud todo el día. Vino en humildad a servir. Vino llamando a pecadores a arrepentimiento. Vino llamando a conciencia a los ofensores, a que se humillaran y pidieran misericordia y dejaran de vivir la manera de su vida, ocupados en religiosidades, ocupadas en negocios y asuntos cotidianos, acomodando a lo de Dios a su propia conveniencia, lo de Dios a su propia interpretación, lo de Dios al servicio del hombre, en lugar de que todo fuera volcado y consagrado en verdad solamente a Él, para siempre. Haced esto. Tenga en cuenta, reconozca que el que nos ha creado conoce muy bien. El que nos ha formado nos ve y nos examina y nos llama a cuenta delante de Él. Dejemos de confiar en nuestra propia conveniencia e interpretación de lo que Dios nos ha revelado. Dejemos de confiar en nosotros mismos, de nuestros esfuerzos, de nuestros mejores deseos, pues lo mejor que nosotros podamos venir a traerle a Dios, si pudiésemos entrar en su presencia aparte de Cristo, serían solamente trapos de inmundicia. Pero si hemos de venir a Dios y estar en su presencia, será cuando seamos despojados de nosotros mismos y revestidos en Cristo, cubiertos y limpiados por la sangre de Cristo. Solo así seremos justificados, dice Romanos. Justificados por la sangre de Cristo, tenemos en verdad paz con Dios. Solamente ese sacrificio, esa obra, ese mérito puede producir en nosotros algún fruto, algún resultado digno, provechoso y eterno. No olvidemos que aunque Él entró y fue alabado, al poco tiempo ese mismo pueblo lo crucificó. Pero no olvidemos que eso no fue una derrota, que aquellos que fueron desilusionados en sus propios razonamientos y se apartaron y se volcaron en contra del Mesías, no acabaron con el plan de Dios. Era el plan de Dios que su Hijo viniera y diera su vida en rescate por muchos. Ese era el plan divino y perfecto, maravilloso. Esa es la gloria de Dios, la gloria de Cristo, la cual meditamos. Debemos de meditar siempre. Y es así que Dios también quiere que nosotros vivamos, en nuestra debilidad, en el reconocimiento, en la confesión de nuestra incapacidad e insuficiencia, en esa debilidad, que somos conscientes de que dependemos de Dios, de su misericordia,
y que es a través de Cristo solamente que tenemos entrada a su presencia, para poder siquiera clamar a Él y pedir de Él y recibir lo que necesitamos, no solo para esta vida, pero la vida eterna. Entonces somos fuertes. En verdad hemos nacido en el poder del Espíritu. Hemos nacido para vida espiritual. La vida que la misma muerte no puede acabar. El hombre no puede robar. Una vida que no tendrá final. Porque Dios a sí mismo lo promete. Oremos. Padre, pedimos misericordia esta mañana. Primeramente, que tu palabra florezca en nosotros y sea palabra viva, contundente, que nos convenza, que nos gobierne. Palabra que salva, que nos salva de nosotros mismos, que nos salva de la vanidad, de la humanidad, de la vida terrenal, nos salva de poner nuestra confianza en los hombres, nos salva de esa condenación eterna. Pedimos, Padre, misericordia, que tu palabra hoy sea palabra que nos alimente, en verdad nos sostenga y que produzca en nosotros mucho fruto espiritual, de entendimiento, fruto de arrepentimiento, fruto de obediencia a tu voluntad. Pues así Cristo y así también sus hijos hemos de hacer siempre. Solamente tu voluntad, que tú seas engrandecido, tú glorificado sobre todas las cosas, exaltado. Por los méritos de Cristo te lo pedimos. Amén. Celebramos la cena del Señor esta mañana, como lo hacemos regularmente, en cumplimiento, en obediencia a lo que la palabra de Dios nos enseña. Participamos todos los que somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizados en agua públicamente, siendo sumergidos en esas aguas. Son la representación de la sangre de Cristo que nos limpia, que nos lava de todo pecado. Aguas que en sí no lavan, no salvan, pero que sí nos identifican con la muerte y la resurrección de Cristo, por quien tenemos vida y vida eterna. Celebramos la cena. Invitamos a los que han sido bautizados y dado testimonio público de esa manera, con su propia boca, de que Cristo es el Señor, el Salvador, a quien han clamado y pedido perdón, que sean lavados, limpiados por la sangre de ese sacrificio, puedan participar. Y al participar, den testimonio como la palabra de Dios nos enseña a hacerlo. Testimonio ante los que están presentes y testimonio ante aún el contexto, el mundo en que nos encontramos, de que es por la muerte de Cristo y solamente la muerte de Cristo que somos salvos. O seremos salvos, o alguno podrá ser salvo hasta que Él venga. Todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí.